Movimiento en L, episodio 38. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en L, un espacio dedicado a ti, estimado docente de español como lengua extranjera, que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante tu propio micronegocio online de enseñanza en L. Si alguna vez has oído enfoque por tareas o te has preguntado cómo puedes planificar tus clases de español, ya sean online o ya sean virtuales, en este podcast te voy a enseñar a cómo puedes planificar una clase de español siguiendo un enfoque comunicativo llamado el enfoque por tareas. Te traigo el taller que impartí en 2007 aquí en Sarajevo en el 8º seminario de profesores de español como lengua extranjera. Así que si actualmente estás buscando alguna metodología para planificar y estructurar tus clases, escucha atentamente este podcast porque vas a aprender a planificar una clase paso por paso siguiendo este enfoque por tareas. Últimamente estoy abriendo el baúl de los recuerdos y estoy recuperando pequeñas glorias, pequeñas perlas de mi pasada vida como profesor de L presencial, y un ejemplo de ellas es este podcast que hoy te traigo, que forma parte pues de la ponencia y del taller que llevé a cabo y que presenté en el seminario, en el 8º seminario para profesores de español de Sarajevo en abril del 2017, en el cual impartí un pequeño taller sobre cómo planificar una clase siguiendo un enfoque por tareas. Y justo ese taller me acuerdo que lo grabé y luego lo subí a YouTube. Creo que fueron un total de 5 o de 6 vídeos y que luego después de unos meses se convirtieron en uno de los vídeos más visualizados de mi canal, que no es nada para glorificarse porque ya sabéis que ese canal de contenidos, YouTube, pues apenas lo utilizo y solamente lo utilizo pues para subir podcasts como este y para subir de vez en cuando algún tutorial de alguna TIC que utilizo en mis clases virtuales. Pero he decidido recuperar estos 5 o 6 vídeos y empaquetarlo en formato podcast para ti, estimado docente de L online. He intentado mejorar el sonido lo máximo que podía, teniendo en cuenta de que el taller fue grabado con una cámara muy barata de los chinos, en la cual el audio era lamentable. Ya lo escucharás ahora a continuación y quiero que lo escuches teniendo en mente de que ha sido el mejor resultado que he podido obtener de esta pista de audio. También en este podcast he decidido eliminar algunos fragmentos del taller, como pueden ser la parte práctica, en la cual como no tenemos imagen no merece mucho la pena escucharla, y luego también otras partes como por ejemplo cuando visualicé o cuando mostré cómo utilizaba la wiki de escritorio, que si buscáis un poquito por mi canal de YouTube no solamente vais a encontrar el taller íntegro, sino que también vais a encontrar un vídeo específico de cómo utilizo esta herramienta para organizar mis clases virtuales. Dicho esto, solo me queda recomendaros de que os pongáis cómodos, de que encontréis un lugar confortable en vuestra casa, que os preparéis un café calentito, porque esta charla, este taller, va a durar 1 horita y quiero que estés lo máximamente concentrado para que puedas escuchar y sacar provecho de este 8º seminario y de esta información sobre cómo planificar una clase de español siguiendo un enfoque por tarea. ¡Vamos allá! Ya os digo de antemano que es imposible que pueda ofreceros todo en 1 hora de algo tan grande como supone planificar una clase de él. Y esta charla, este taller está dividido en 2 partes. Por una parte, daros herramientas básicas sobre cómo planificar una clase de él siguiendo un enfoque por tareas, que os explicaré qué es. Y por otra parte, el tiempo que me quede, os voy a dar una herramienta que yo considero que es bastante útil a la hora de organizar nuestro material docente. Antes quiero hacer unas preguntas. ¿Cuánto tiempo los que sois profesores dedicáis a planificar una clase? Más o menos, Depende del tiempo. Depende del tiempo. O sea, de lo que dura la clase. ¿Y cuánto tarda más o menos? Depende.
Yo, por ejemplo, para una sesión de 3 horas, Sí. si es algo que no he dado antes, puede ser 1 hora y media. Y si es una sesión de niños que quizá trabajo de corta y pega, pueden ser unas 2 horas y media, pero trabajo manual. Un trabajo manual, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo en que a la hora de planificar una clase es algo que lleva tiempo. Y en vuestra formación, ¿habéis recibido formación exclusiva de planificación? Me refiero, por ejemplo, en una clase de máster, metodología, o por ejemplo, ¿habéis hecho un curso de formación exclusivamente de planificación? ¿No? Sí. Yo en mi caso no. Tú en tu caso no. ¿Y cómo has aprendido a planificar? Pues mira, yo empecé con Carles, que no sé qué ¿Te ha escapado? y al principio, cuando empezamos a dar clase, tardamos un montón de tiempo en planificar y en preparar. Era casi peor que la clase. Y es verdad. Y ahora no, ahora depende del grupo, depende de las materias, si es nuevo, si no. O sea, que la experiencia ayuda un poco, ¿no? Sí, conoces el material, el libro. Y tengo otra pregunta, ¿estáis casados? Y cuando me refiero a casados os sentís... yo es que soy yo soy del enfoque, de enfoque por tareas, o yo soy nocio-funcional, o... ¿no? ¿Sois comunicativos, o...? No hay cada vez menos porque al final adaptamos al tipo de público. Entonces. Exacto. ¿Sí? Pues bueno. Yo creo que esto de estar comunicativo está muy de moda. Está muy de moda, todo el mundo se siente comunicativo y creo que está tan de moda que hemos sobrepasado un poco los límites de lo que en realidad significa ser comunicativo. Tengo unas cuantas así afirmaciones. El aprendizaje comunicativo se desatiende de la gramática. ¿Estáis de acuerdo? Hay que matizar algo. O sea, realmente tenemos que prescindir de la gramática. No, es imposible, ¿no? Por lo tanto, eso de la gramática vendrá sola, esto es mentira. Porque yo todavía la estoy esperando con el Bosnia, a ver si un día me llama a la puerta, pero no viene, ¿no? Los alumnos tienen que comunicarse. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Siempre? ¿Qué significa comunicarse? Están aprendiendo una lengua, ¿no? Y aprendiendo una lengua para poder comunicar, ¿no? Entonces sí. ¿Y en esta comunicación no importa los errores? ¿O sí que importan? Depende. Depende. Los errores que entorpecen la comunicación, esos son los peores. Como es estudiante de español de ese tipo de diálogo, es normal porque no es mi idioma, es idioma extranjera, pero puedo comunicar sin problemas, ¿no? Vale. Estas son unas cosas que hay que, digamos, matizar un poquito. Pues parece que estamos de acuerdo, ¿no? Con que, pues, esto de planificar es una tarea que está incluida en nuestra vida como profesores y es algo que parece que nos lleva demasiado tiempo. También estamos de acuerdo de que hay que coger un poco con pinzas esto de ser comunicativo o de seguir un enfoque comunicativo y que en definitiva ser comunicativo no significa no prescindir de la gramática, sino de poner a la gramática en su sitio y de equilibrar la balanza con lo que es el uso comunicativo. Y que también, el otro gran concepto es que comunicarse también conlleva pues a que nuestros alumnos cometan errores, ya que la comunicación no es ni más ni menos que aprender a transmitir una idea, un uso comunicativo dentro de un contexto. Vamos a seguir ahora con la charla y vamos a continuar con el concepto de ser comunicativo y en qué consiste este gran enfoque que forma parte de muchos manuales, que no es ni más ni menos que el enfoque comunicativo. ¿Qué significa realmente ser comunicativo? Hay muchas definiciones de lo que es el enfoque comunicativo, lo que significa ser comunicativo. A mí siempre me gusta ir a Alonso Encina, que dice que comunicativo significa usar el lenguaje como medio de comunicación y no como fin en sí mismo. Para ello, los profesores tendremos que simular en clase el uso comunicativo de la lengua y practicarlo. En cambio, no ser comunicativo significa que tú concibes el lenguaje como objetivo en sí mismo y se asume que una vez que se denomina este lenguaje, la comunicación tendrá lugar de forma automática sin necesidad de trabajarla directamente. Es decir, la gente que es comunicativa concibe una dimensión que la gente que no es comunicativa no lo concibe, que es el uso comunicativo. La lengua sirve para comunicar y sirve para hacer algo, ¿sí? Y según esta concepción, que es una concepción que es tan amplia y puede caber de todo, podemos aplicarla a diferentes programaciones.
Podemos ser comunicativos siguiendo una evaluación por tareas. Podemos ser comunicativos siguiendo una evaluación funcional. Ahora bien, también es cierto que dentro de estas programaciones hay programaciones que están secuenciadas o están programadas mucho más cercano para llevar a cabo actividades o presentaciones de forma comunicativa. Por lo tanto, esto de ser comunicativo es más bien una forma de concebir la lengua y de cómo se enseña. Dime cómo concibes la lengua y te diré cómo planificas. Este es uno de los módulos que tiene mi curso y es la primera pregunta que yo lanzo a mis estudiantes, y es cómo concebís la lengua. Si la concebís como una herramienta para comunicar una idea, para comunicar un uso comunicativo, es decir, utilizar la lengua para conseguir algo, entonces os podéis considerar, grosso modo, como seguidores del enfoque comunicativo. Mientras que, pues si no concebimos la lengua con este fin de comunicación, y sí como un fin en sí mismo, como algo meramente académico, pues bueno, digamos que participamos de un enfoque tradicional. Ahora bien, teniendo en cuenta qué es el enfoque comunicativo, ¿qué es exactamente el enfoque por tareas? ¿Qué significa esto de enfoque por tareas? ¿Alguien sabe lo que es un enfoque por tareas? Una programación por tareas. Sí. Definición de tarea. Vamos siempre a Nuland, dice, la tarea. La tarea es una unidad de trabajo en el aula que implica a los aprendices en la comprensión, manipulación, producción e interacción en la lengua 2, mientras su atención se haya concentrada prioritariamente en el significado más que en la forma. Tenemos tres ideas clave. Primero, una tarea es una unidad de trabajo. Es algo que empieza y termina. Mucha gente esto lo llama, entre comillas, actividades. Es algo que empieza y se termina, y ocupa un espacio. ¿Qué significa esta actividad? Significa que en esta actividad los alumnos tienen que producir, tienen que manipular el lenguaje, tienen que comprender, tienen que interactuar con este lenguaje, con esta L2. Y sobre todo, es lo más importante, las tareas se centran más en el significado comunicativo que no en la forma, que no en la gramática, que no en los exponentes. ¿Sabéis cómo nacen, crecen y muere una tarea? Las tareas nacen, mueren, crecen, van a la universidad, tienen hijos. Concretamente, una tarea nace cuando el profesor decide extraer una situación comunicativa del mundo real. Toda aquella actividad social en la cual haya una comunicación real, el profesor decide llevarla al aula y en esto se convierte en una actividad. Al llevarla, al ser, digamos, una actividad que nace del mundo real, pues automáticamente está contextualizada esa actividad. Y al estar contextualizada, las formas lingüísticas adquieren significado. Digamos que en cierta manera lo que se intenta llevar al aula con este programa es el proceso de uso de la comunicación habitual. Lo que sucede en el mundo real, en cierta manera lo voy a llevar al aula, voy a llevar esa finalidad comunicativa. Por lo tanto, toda tarea tiene una cooperación y una interacción entre los alumnos. Pero cuidado, estamos hablando de programación. ¿Qué significa programación? Que esto se estructura por fases. Hay una lógica dentro de la programación, hay una estructura y por supuesto esta tarea final, que ya veremos que es el producto final, siempre lleva unos resultados abiertos. Digamos que la programación por tareas tiene en cuenta dos elementos. Los contenidos de comunicación, que es lo que se nos va a convertir en tareas formales, que son estas tareas controladas o semicontroladas centradas en la forma, pero también tiene en cuenta, a través del contexto, los procesos de comunicación, es decir, cómo se utilizan estas formas lingüísticas en un contexto. Y eso es lo que nos va a llevar a tareas comunicativas. Las tareas comunicativas no son controladas. Cuando un estudiante lleva a cabo una tarea comunicativa, no hay nada escrito, no sabe cómo empezar. Lleva a cabo un plan estratégico. Acomete la tarea de forma diferente seguramente a la de su compañero. Y es en esta forma de comunicarse donde se crea una cosa que no se conciben los no comunicadores, los no comunicativistas, ¿verdad? Que es la negociación del significado. La comunicación es negociación del significado. Yo, como interlocutor, comunico un mensaje y conjuntamente creamos el significado. Y esto es lo que ya en última instancia nos lleva pues a la actuación lingüística comunicativa, que es
que es el objetivo del enfoque comunicativo, que es desarrollar la competencia comunicativa, es decir, utilizar la lengua para algo. Resumiendo un poco, ¿qué es una tarea? Una tarea es representativa de los procesos de comunicación de la vida real, es decir, nace del mundo real, de una situación en la cual existe comunicación, no solo atiende a la forma, sino al significado, y digo yo que se prioriza en el significado, es una unidad de actividad en el aula, es decir, empieza y termina, tiene un espacio en la programación, tiene un objetivo lingüístico, porque sí que lleva contenido lingüístico, pero también tiene extralingüístico, sirve para algo más que el simple hecho de trabajar la lengua, o sea, la lengua como comunicación, y a esto vamos ahora, está diseñada con un objetivo, estructura y secuencia de trabajo, es decir, tiene que ser evaluable. Pues sí, ya hemos visto que es una tarea y hay que ver lo importante que resulta si seguimos en este enfoque. Hay que ver cómo esta pequeña unidad de trabajo tiene muchas de las características de las personas que conciben la lengua desde un enfoque comunicativo. Lo digo por cuestiones como pueden ser, pues, la interacción, dar más prioridad al significado, a los procesos de comunicación, que no a la forma, a la estructura, porque se extraen de situaciones comunicativas de la vida real, en las cuales el profesor pues luego lo lleva al aula en forma de actividad, y de un largo etcétera, que más o menos pues dejan entrever que esto del enfoque por tareas pues viene a ser un primo hermano o un sobrinito pequeño del enfoque comunicativo, y que en cierta medida pues ha venido a poner un poco de orden a cómo se puede planificar, cómo se puede estructurar una clase siendo comunicativos y teniendo esta tarea como unidad central en nuestras planificaciones. Y es lo que a continuación te voy a explicar: cómo se puede programar por tareas. Vale, vamos a planificar por tarea, vamos acercándonos poco a poco ahora que ya hemos visto lo que es una tarea. Hay que recordar que una tarea, la planificación de una clase, nace antes de una programación global. Esta programación global normalmente nos la da el centro educativo en el cual impartimos nuestras clases. Hay un contenido, hay unos objetivos. Estos contenidos y objetivos se dividen o se estructuran en una programación parcial. Por ejemplo, yo trabajo con módulos, los módulos me duran 10 semanas. Pues eso sería la programación global, yo esas 10 semanas las divido en packs de 2-3 semanas. Eso sería para mí mi programación parcial. Y la planificación de clase sería qué voy a hacer en una clase. Y luego hay que tener en cuenta, que esto lo explicaré, cómo organizar todo este material didáctico y cómo organizar todas estas planificaciones. Lo más importante para empezar a programar por tareas es concebir que si somos comunicativos partimos de la lengua y la lengua nos lleva a las actividades y no al contrario, las actividades de la lengua. Esto de la programación por tarea significa que yo tengo que pensar en qué tarea final, en qué producto vamos a realizar al final de esa sesión, y una vez que piense en esa tarea final, en ese producto, tengo que pensar qué tipo de actividades me van a mí suministrar todo este contenido lingüístico, todas estas situaciones comunicativas para poder llevar a cabo el producto. Por lo tanto, hay que pensar al contrario. Hay que empezar por el final y luego ir desarrollando el principio. Paso número 1. Hay 6 pasos para empezar a programar por tarea. Paso primero número 1. Esto parece obvio, pero por favor, escoged un tema interesante para los alumnos. Sabemos que en los manuales hay temas que no son tan interesantes, o que la programación global que tengo que seguir, tengo que utilizar un manual que justamente ese tema no es interesante. Hay que intentar llevar a cabo o presentar al aula temas interesantes. ¿Por qué? Porque si no hay interés, no hay comunicación auténtica. Los alumnos no se van a comunicar si no les interesa lo que están haciendo. Paso número 2. Ahora sí, tenemos el tema, vamos a pensar en la tarea final. Vamos a pensar en qué producto van a tener que elaborar al final de esa sesión. Una tarea final que es comunicativa, no es controlada, se desarrolla con improvisación y por tanto siempre lleva a una lista no cerrada de resultados, sino unos resultados abiertos, y como ya os he dicho, tiene que ser representativa del mundo real. Tenemos ejemplos de tarea final. Hay muchos, Hacer una presentación oral sobre las aficiones del grupo, recibir el feedback y a partir de este feedback realizar un texto informativo para el panel de la clase o un gráfico.
Otro tipo de tarea final, crear un folleto turístico y diseñar unas vacaciones. Otra tarea final, preparar un cuestionario, realizarlo y comparar resultados, cuestionario de cualquier actividad social que queráis practicar. Elaborar su propio horario de rutinas, compararlo con el de los compañeros e intercambiar información para realizar un producto final. Todo esto son ejemplos de tareas finales. Son ejemplos, ¿por qué? Porque son comunicativas, provienen de una simulación o digamos del mundo real, los resultados son abiertos, no sabemos qué van a producir, ¿sí? Y por lo tanto vamos a intentar siempre empezar por esto. Ahora bien, no olvidemos que somos profesores y todos los profesores tenemos que fijar unos objetivos. Estos objetivos los tenemos del currículum. Hay que preguntarse dos cosas a la hora de fijar la planificación de una clase. Primero, ¿qué cosas concretas van a realizar los alumnos durante la tarea final? Y segundo, ¿qué capacidades van a desarrollarse? Eso es tan sencillo como pensar o añadir mis alumnos pueden y a partir de aquí, ¿qué pueden hacer? Pueden preparar un cuestionario, pueden realizar un sondeo de clase, pueden presentar los resultados y pueden discutir los resultados y llegar a conclusiones. Ahora sí, paso número 4. Ahora ya puedo establecer qué contenidos lingüísticos y no lingüísticos. ¿Qué contenidos necesito para completar esta tarea? Ahora que ya tengo el tema, tengo la tarea final y tengo los objetivos. Es ahora sí. Esto de lo que nos vamos a encargar nosotros. Tenemos los contenidos, tenemos ya el tema de la tarea final, tenemos el tema. Ahora bien, ¿cómo secuencio esto? ¿Cómo lo planifico? Tenemos que pensar en qué tareas posibilitadoras son necesarias para realizar la tarea final. ¿Qué tipo de contenido, qué tipo de situaciones necesito para que mi alumno luego tenga las herramientas suficientes para poder elaborar este producto? Me refiero a tareas formales, comunicativas, pretareas, postareas, que os explicaré ahora. Y además, planificar una clase también conlleva tener en cuenta destrezas, dinámicas, presentación de vocabulario, exponentes o de lenguaje, tiempo, materiales, actividades. Y finalmente, una vez que ya han realizado la tarea final, lo que nos queda es evaluar. Hay que hacerse dos preguntas. ¿Cómo evaluar el producto final que han hecho, este folleto turístico? Y sobre todo, ¿cómo valorar el proceso? ¿Cómo han empezado y cómo han terminado? ¿Qué han hecho durante el camino? Esto hay ejemplos, tenéis fichas de autoevaluación fantásticas de tareas. Tenéis también muchos estudios de coevaluación entre los propios alumnos y profesor, en los cuales se negocian una serie de criterios. ¿Sí? Y un ejemplo es hacer una presentación de este producto y luego evaluar. Lo sé. Puede resultar un poco chocante esto de empezar a planificar justamente por el final cuando siempre lo hemos hecho por el principio. Es decir, empezar a planificar por el objetivo comunicativo que tenemos que cumplir al final de clase y no empezar a planificar pues por los contenidos que, por ejemplo, me ofrece el manual. Y esto es quizá la gracia del enfoque por tareas y es uno de los también puntos chocantes que yo propongo en mi curso para profesores online de español y es pues empezar a planificar por este objetivo, por esta tarea final, por esta práctica comunicativa que está al final de nuestra planificación de ese día y a la que tenemos que ir llegando poco a poco mediante otro tipo de tareas, mediante otro tipo de actividades que son estas tareas posibilitadoras y que nos van a ir proporcionando el contenido, las funciones del lenguaje y acercándonos poquito a poco hacia la realización de este objetivo que yo he tenido en mente a la hora de planificar mi clase. ¿Y cómo podemos poner todo esto en un papel de una forma visual, rápida, para identificar cada uno de los puntos y cada una de las secuencias que tiene que tener nuestra planificación? Pues bueno, es algo tan sencillo como saber elaborar un cronograma. ¿Cómo? ¿Que no sabes qué es un cronograma? Pues vamos a escuchar y vamos a aprender a cómo puedes elaborar uno rápidamente para planificar por tareas. Vamos poco a poco. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar un poquito. Yo utilizo el cronograma. ¿Alguien utiliza cronogramas para planificar? Y es que soy un poco antiguo, ¿eh? Yo usaba, Cuando tenía la clase usaba así, Así. Pero es que es un trabajo, luego también vas cogiendo una rutina y te acostumbras, pues, ¿no? Sí, digamos que luego el cronograma ya como lo tienes ya memorizado ya es más fácil hacer las cositas. Claro. Sí. Y luego también que cuando la clase empieza lo cambias todo, ¿no? Nos pasa de... Sí. Nunca cumples lo que planificas.
Tienes que animar por el grupo, por la situación, por el ritmo. Por el ritmo. ¿Sí? Bueno, yo os voy a explicar un poquito cómo se planifican con cronogramas. Sí que es cierto que lo dice Carlos, que luego lo que pasa en clase ya hay que hacer, digamos, un poquito análisis de imprevistos y cosas que pueden surgir que te van a cambiar la planificación. Pero siempre es bueno tenerlo en un poco papel y más o menos saber qué pasa. Oh, Dios mío, me quedan ahora, esta actividad quedan 10 minutos, ahora son 20 minutos, o ¿qué hago? Bueno, pues mira, tengo esta planificación, mira, esto me lo puedo saltar y ya lo hago otro día, ¿no? Entonces sí que te permite, dentro de lo que cabe, improvisar un poco mejor, ¿eh? Vale. Hay dos puntos clave en una planificación. Presentar, si presentáis vocabulario o si presentáis lenguajes. ¿Sí? Una vez que se presenta, se practica. Se practica primero con prácticas formales, que son una serie de actividades centradas en el contenido lingüístico, y después prácticas comunicativas, que son actividades centradas en el significado. Siempre en este orden. Primero lo formal, después lo comunicativo. Luego, a medida que vamos teniendo un poquito más de experiencia, podemos mejorar esto. Podemos estructurarlo un poquito mejor. Y vamos a empezar a pensar en pretareas, la tarea en sí o la posttarea. La pretarea es una tarea que va antes de la tarea y es un poco más breve en tiempo y tiene una serie de funciones como contextualizar lo que va a tratar en la tarea, sondear el conocimiento, el análisis de necesidades, anticipación de problemas, activar el conocimiento previo, y una vez que llevas eso ya puedes llevar a cabo la tarea. Y luego, si queremos, podemos llevar a cabo una posttarea, que nos va a servir para reforzar o asimilar lo que hemos practicado o para hacer una transición hacia una nueva tarea. Destrezas lingüísticas, ¿vale? Creo que tenemos comprensión lectora, auditiva, escrita, expresión oral, interacción oral. ¿Alguien me puede explicar qué diferencia hay entre expresión oral e interacción oral? Bueno, la interacción es exactamente eso que la gente, hay por lo menos una persona que habla contigo. La expresión oral es lo que estás haciendo tú ahora, ¿no? ¿Y cuál crees que está más centrado en el significado? ¿La expresión oral o la expresión oral? Ambas. ¿Vale? Dinámica, rápidamente. Individual. Vamos a hacer cómo se agrupan los alumnos. Para aquellas tareas que requieren un esfuerzo cognitivo más grande, vamos a hacerlo individuales, sobre todo comprensiones lectoras, comprensiones auditivas, algunas expresiones escritas, o aquellas tareas que necesitan primero una parte individual, una reflexión individual para luego llevar a cabo otro tipo de dinámica, como en parejas. ¿Qué significa dinámicas en parejas? Dinámicas de parejas vamos a hacer aquellas tareas en las cuales nos interesa más bien que produzcan, teniendo en cuenta una negociación de significado entre dos personas, sobre todo interacciones, expresiones orales. En grupo, cuando estamos interesados en que generen ideas. O también en situaciones de roleplay, situaciones en las que hay una situación y damos a más personas para crear esa situación. Y también para tareas complejas. Tareas complejas me refiero a aquellas tareas que están formadas por muchas más tareas, como puede ser, por ejemplo, organizar, si queréis, una ciudad y cada grupo de personas se encarga, por ejemplo, de una procesión, ¿no? Entonces, vamos haciendo pequeños grupos. Y en clase abierta, que es todos mirándonos al profesor, como lo que estáis haciendo vosotros, cuando vamos a dar instrucciones, cuando necesitamos hacer un análisis de necesidades, o bien pues para poner en común y corregir. Que si tareas, que si pretareas, que si posttareas, que si dinámicas, que si destrezas. No sabes cuántas cosas son y cuántas cosas tienen que incluir estos cronogramas. Sé que puede ser demasiados elementos, pero para ello te sugiero que eches un vistazo a un artículo que tengo escrito y que se llama Cómo planificar una clase de L con cronogramas. Si lo buscas en Google te aparece rápidamente, y si no te lo dejo en las notas del podcast, en el cual no solamente te voy a explicar uno por uno estos elementos que tendrían que incluir un cronograma si sigues un enfoque por tareas o un enfoque comunicativo, sino que además pues también te doy allí y también te puedes descargar una plantilla de uno de estos cronogramas para que no solamente puedas visualizar qué pinta tienen y cuáles son estos elementos, sino también para que te lo descargues y para que lo imprimas y para que lo utilices o bien en tus clases presenciales o bien de forma virtual en tus clases online de español.
Dicho esto, a continuación vendría la parte práctica del taller, que como he dicho al principio del podcast, pues no tiene mucho sentido incluir porque es una parte en la cual vamos a necesitar pues el factor visual que no tenemos en el podcast, pero que sí vas a poder visualizar en los vídeos que tengo en YouTube. Aún y así te explico brevemente qué consiste este taller que propuse en este 8º seminario, que no era más que completar un cronograma parcial, que yo ya había incluido ciertas cosas a partir de un material que yo ofrecí. Por lo tanto, tras este taller práctico se escondía un objetivo bastante sencillo de entender, que era cómo podíamos llegar a cumplir el objetivo comunicativo que yo había propuesto a partir pues de actividades y del material que yo les había proporcionado. El objetivo no era otro que cumplir pues una actividad que se plantea en el aula internacional 1 para niveles iniciales, que era elaborar un cuestionario para descubrir los hábitos diarios de nuestros alumnos, con el objetivo de luego dar una serie de premios al más intelectual, al más deportista, al más juerguista, etc. Entonces, a partir de este objetivo que ya tenían y a partir del material que ya les había proporcionado, tenían que ir elaborando por lo menos 2 secuencias básicas formadas por tareas posibilitadoras con el objetivo pues de cumplir este objetivo comunicativo. Para hacértelo más fácil, estimado oyente, vamos a pasar directamente a los resultados obtenidos y a las diferentes propuestas de los participantes de estas tareas posibilitadoras que habían pensado para cumplir con este objetivo propuesto de final de clase. Tenemos una misma tarea final, que es la tarea de pues, realizar un cuestionario, presentar resultados, llegar a conclusiones. ¿Cómo empezamos la planificación? Tenemos que presentar los adverbios de frecuencia y el superlativo. ¿Te la contamos nosotros? Vale, pues cuéntame. Hemos sido muy optimistas, yo creo, ¿eh? Sí. No hemos pegado de optimismo, pero bueno, más o menos. Nuestra idea sería empezar, dedicar unos 10 minutos, como mucho, tirando a, ya digo que pegamos de optimistas, a trabajar directamente los verbos reflexivos, simplemente uniendo verbo con acción. O sea, verbo con acción, perdón, verbo con imagen, relacionándolo. Serían parejas y sería bastante... Vale, una presentación. Vale. Una presentación breve, 10 minutos. Vale. Después de esto, nuestro plan sería... ¿Si puedo contarlo? Sí. Dime el pack. Sí. Después de esto vamos a poner un corto sin sonido. Un corto sin sonido, perfecto. Un corto sin sonido en el que se vea una persona haciendo cosas normales. Vale, ¿qué tiene que hacer con el corto sin sonido? Eso es. También seguimos siendo optimistas y en parejas tienen que, digamos, describir lo que está ocurriendo. Por ejemplo, se levanta, sale de casa... El típico vídeo de Mr. Bean, ¿no? Exacto. También parejas. Después... Luego vamos a darles 2 textos muy pequeños, muy breves, donde se explica la rutina de un estudiante de Erasmus que está viviendo en España y un estudiante que está viviendo aquí. Vale. Entonces, para comparar rutinas y lo que hacen en su día a día. ¿Vale? Y los adverbios, y ahí con eso trabajaremos los adverbios de frecuencia. Aparte del vocabulario que anteriormente hemos visto. Vale. O sea, ¿tienen dos textos diferentes? Sí, pero muy cortitos. Muy cortito. Como Juan se levanta a las 6, a la 1 de la mañana, porque anoche no decimos por qué, pero porque ya vamos con pasados, no queremos. Pero, y para que vean un poco cómo es un estudiante de la vida de una rutina, un estudiante de Erasmus en España y un estudiante aquí. Todo ficción. Todo ficción. No nos pide mucho tiempo, ¿eh? Entonces, después de eso, que ya han trabajado otra vez los verbos reflexivos y hemos añadido ahí los adverbios de frecuencia y todo el vocabulario anterior, Vale. vamos a ir, han visto vocabulario de lugares, todo lo que viene en su vida cotidiana. Con eso van a tener que hacer ellos una entrevista a su compañero porque Vale. porque Eso ya es vamos a decir que ellos son periodistas de Perfecto. una revista de la universidad y tienen que hacer tal. Eso es la tarea comunicativa. Entonces, entrevista. y con esos datos, Sí. ahí ya vamos a ese ejercicio de los premios, vamos a explicar el superlativo,
Sí, sería, digamos, llevaríamos unos 50 minutos o 60 minutos de la hora y media y explicaríamos, una vez poniendo en común qué te ha contado tu compañero, intentaríamos pasar a explicar el superlativo muy rápido, muy rápido, y directamente negociar la entrega de premios con la información que han extraído. Vale. Habéis hecho un turbo, ¿eh? Yo veo ahí un... Sí, madre mía, ¿eh? Eso a mí, sinceramente, me ocuparía... A mí también. 2 clases. Sí. Es mucho. Lo sé. Pero bueno, a ver, ya hemos visto más o menos como una presentación, una tarea formal y una tarea comunicativa. Perfecto. ¿Alguien ha practicado diferente ya ha presentado diferente los adverbios de frecuencia? Bueno, nosotros teníamos que haber hecho el telonero porque vosotros tenéis muchas cosas. Que os habéis copiado, ¿no? A ver, nosotros para practicar en las sesiones anteriores, sí. El tiempo que hemos puesto es bastante aproximado, porque luego depende de cómo claro. Se puede tardar 1 minuto que 30, pero hemos puesto 15 minutos para repasar lo de oportunidad, porque tenemos la parte de la vida cotidiana, etc. Entonces lo que hemos propuesto es, bueno, es muy típico, ¿no? Pero la vida cotidiana de un personaje famoso, les llevaríamos fotos de personajes, claro. Y entonces cada uno tenía un personaje famoso, por parejas, por ejemplo, por grupos, los otros grupos no sabían qué personaje tienen los contrincantes, por decirlo así. Y entonces practicarían las entregas oral y escrita porque sería un guión de lo que van a exponer de la vida cotidiana de este personaje famoso, pero luego solo podrían consultarlo, no podrían leerlo, ¿vale? Lo que han escrito. Entonces tendrían que hablarlo, que decirlo un poco de manera improvisada, digamos, y los demás tendrían que adivinarlo. O sea, es un poco original, pero siempre funciona. Entonces, luego, la verdad es que no nos ha dado tiempo a terminarlo todo, pero luego dejaríamos otros 20 minutos para introducir los conectores de frecuencia y lo haríamos preparando en casa un texto de la vida, de la frecuencia, de la vida cotidiana del profesor. Perfecto. Eso les gusta mucho siempre, ¿eh? Eso les gusta mucho. ¿Verdad? Nosotros a ellos no. ¿Estáis suspendidos? ¿Pero la de verdad o no? Pues yo pondría la de verdad. Habría detalles con utilidad, Vale, ¿qué más? ¿Algo diferente? Sí, para hacer esa frecuencia, no sé, trazar una línea temporal del siempre al nunca, con ellos desordenados para que graduaran del principio al final. Eso para presentar. Sí. Vale. ¿Y para practicar? Para practicar una práctica tutelada en el que, si ya saben los verbos reflexivos, los adverbios de frecuencia y la hora también, tratarán de describir su propia vida diaria con esos exponentes. Y también hay 2 cortometrajes, El señor Armonía es uno de ellos, con la vida diaria, y otro que se llama Sainz también, que es mudo, está la actividad de Marco L, con capturas de pantalla y luego después los verbos con las acciones por otro lado para relacionar y ordenar cronológicamente. Vale. Por nada. ¿Y algo diferente? ¿No? ¿Superlativo? No. Estáis calladas, vosotras. Es que no hemos llegado a nada de esto. Sí, hemos dicho 2, pero relacionadas con eso. ¿Qué enseñaría? Sí. Vale, bueno, hemos entendido un poquito cómo es el funcionamiento, ¿eh? Presentamos, practicamos formalmente. Las tareas formales, por favor, que no sean muchas, máximo 2. Y luego seguimos con tareas comunicativas. Y vamos a hacerlo así hasta llegar a la tarea final, ¿sí? Como ya habéis oído, pues unas propuestas muy moviditas, con mucho sentido del humor, que es muy importante. Y bueno, se me ha olvidado decir que tenéis el mismo programa que yo llevé al taller, con esta tarea final escrita, propuesta, en las notas del podcast, que os lo voy a dejar, o si no, en el artículo mismo donde tengo los vídeos, donde os podéis descargar todo el material que yo utilicé allí, y una guía muy rápida, muy básica también, de cómo podéis planificar por tareas. Y ya como guinda del pastel te voy a dar las últimas recomendaciones, los tips rápidos de todo el contenido clave esencial que has escuchado en este taller de cómo planificar una clase por tareas. Últimas recomendaciones, yo llamo CEG, que es como CEG pero con V al final, que es una planificación coherente, equilibrada y variada, ¿sí? Tiene que ser coherente, hay una lógica en la planificación, ¿sí? Ya hemos visto que empieza una presentación, quizá con una pretarea, puede ser un Word,
presentación, luego una posttarea de refuerzo, luego una tarea, una práctica formal, cognitiva, es decir, hay una lógica dentro de la planificación. Tiene que ser equilibrada. Cuando digo equilibrada es que no podemos, por ejemplo, meter muchas comprensiones lectoras una detrás de otra porque los alumnos los vamos a freír. Y variada también en este sentido, ¿sí? Tenemos que buscar la variedad. Si vemos que el ritmo de clase está bajando, hay que poner algo nuevo. Hay que ir, digamos, estructurando la clase. Series de recomendaciones. Debe haber siempre, como mínimo, una comprensión lectora o auditiva, yo creo, una planificación. Y, por supuesto, al principio de clase. Cuando me refiero al principio de clase es que no pongáis a una comprensión lectora amplia en los últimos 30 minutos porque requiere mucho esfuerzo y se van a cansar. Baja mucho el ritmo de la clase. No os paséis con las prácticas formales. Si queréis poner una práctica formal, poner máximo 2, pero luego cambiar para comunicativas. Y luego comunicativas ya podéis ir enlazando. No hagáis una presentación al final de la programación. Me refiero a que no acabéis una clase presentando algo que no se practica. Es que pues me quedan 20-30 minutos, haz otra cosa, no presentes algo que no te va a dar tiempo a practicar. Incluye algún Wordmer. El seminario pasado hablé de Wordmers, pues incluir alguno para, en estos momentos donde baja la energía, pues subirlos. Un Wordmer se puede o bien introducir como pretarea o bien como posttarea, nunca como tarea, porque no tiene fuerza. Integrar destrezas, esto es un arte. Si hacéis una planificación, esto os va a llevar tiempo y experiencia, pero si podéis integrar una comprensión lectora que luego le sigue una expresión oral y luego, por ejemplo, viene una auditiva, a veces si integrando destrezas os puede quedar una planificación muy chula, la verdad. Y luego incluid siempre pretareas, por favor, contextualizar actividades, no deis un rellenahuecos a lo... porque primero no es divertido, no es interesante y luego está descontextualizado. Hay tareas formales que pueden ser semicontroladas y no es necesariamente un rellenahuecos. Y luego también incluir posttareas si veis que es necesario para practicar, que no os dé miedo. Recomendaciones rápidas y bastante sencillas de todo el contenido, para acabar ajustando las últimas tuercas que han quedado sueltas en esta gran máquina que es la planificación siendo un enfoque por tareas. Y antes de despedirnos, te voy a dar la última parte del taller, que no es más ni menos que la explicación de cómo organizo todo el material didáctico, que si ya me has leído pues por el blog o has visto algún vídeo mío, sabrás de lo que te hablo, sabrás lo que es la wiki de escritorio, sabrás qué son las nubes, sabrás pues entre otras muchas cosas las ventajas y las desventajas de algunas TIC que yo utilizo para almacenar y organizar todo este material didáctico. Y aquí sí, me aprovecho para despedirme de ti, no sin antes recordarte que toda esta información la tienes también dentro de un curso que tengo y que voy a volver a estrenar la segunda edición, este es el reestreno, que se llama Cómo planificar una clase de L online, en la que te voy a explicar todo este contenido, cómo lo aplico ahora a mis clases online, en la que no solamente vas a ver vídeos teóricos de más de 5 horas, sino también vas a recibir mi asesoría, mi tutorización y también 1 hora y media de consultoría durante todo este curso para que aprendas a planificar tus clases de español online. Nos vemos, estimado docente, el próximo jueves con otro podcast y con mucho más movimiento. Aprendamos ahora a cómo organizar todo el material y todas nuestras planificaciones. Bueno, voy a terminar ya mi charla, mi presentación y os voy a explicar un poco mi vida. Mi vida organizando material didáctico. Yo soy muy... Ya habéis visto que esto de la planificación, creo que está hablando con Ana y dice... Yo puedo saber el tópico de las personas, según el tema que vais a tratar, sé cómo puede ser cada persona. Claro, yo planificación, pues ya te puedes imaginar cómo soy, ¿no? Y eso también lo puedo trasladar un poco al material. Me ha preocupado mucho cómo poder organizar todo el material, todas mis planificaciones de una manera coherente, equilibrada y variada. Y entonces he pasado por varios estadios. El primer proceso fue los carpesanos. ¿Alguien utiliza carpesanos para organizar material? ¡Uf! Va bien. Bueno, yo me aclaro. Yo tengo uno solo en casa, uno, y digo, ya está, no tengo más, porque sí que es muy bueno para acceder material, lo coges, buscas la fotocopia, lo imprimes, lo que sea, y si es tu planificación, pero
tiene muchas desventajas. Primero es que ocupan lugar. Yo estuviese que pasar todo lo que tengo digitalizado en carpesanos, me saldrían como 4 o 5 carpesanos. O sea, sería imposible. Luego, los papeles yo tiendo a perder los papeles, en serio. A mí los papeles se me pierden. Cojo una cosa de esto, fotocopio, los papeles ya no están. Y luego en el mundo ya digitalizado que vivimos, el material digital se puede etiquetar y es fantástico para encontrarlo. Tú pones una etiqueta subjuntivo, subjuntivo oración de relativo, lo cruzas y ya tienes ahí todo el material y toda la planificación. Esto no se puede hacer con carpesanos, ¿sabes? Así que yo luego me digitalicé y dije, oye, vamos a ir a por Evernote. Evernote es fantástico, tenéis muchos artículos online donde explican cómo la ha aplicado para profesores y cómo la ha aplicado para sus alumnos. Se puede hacer muchas cosas, es una aplicación muy potente. Te permite escribir notas de audio, texto, tomar, editar fotos, crear libretas de trabajo donde podéis poner las planificaciones, crear etiquetas con palabras clave. Pero a mí Evernote no me gusta mucho, primero porque te ofrece demasiado. Yo quiero solamente planificar, organizar mi material guardado y acceder a él rápidamente. Y Evernote me da demasiadas herramientas. Luego es que el uso offline es de pago. Si queréis utilizarlo offline vais a tener que pagar, y yo soy catalán. Y luego es que todo el material que vosotros vais a ir recopilando no es vuestro. Esto se guarda en el servidor de Evernote. Si un día Evernote hace pues Dios todo lo que perdáis. Yo prefiero tenerlo todo para mí. Así que pensé, ¿sabes qué, Sergio? Vamos a subir documentos en la nube, en Dropbox o en cualquier otro sistema de nube, y a partir de aquí con documentos Word yo puedo organizar todo, ¿no? Y sí, tiene sus ventajas. Se modifica rápidamente, permite establecer unos hipervínculos, ¿sí? Te puede llevar a otro material, es muy pobre, no lo hagáis. Se puede acceder también offline y online, pero es muy engorroso. No está hecho para esto. Encontrar palabras en diferentes documentos es muy difícil. Establecer hipervínculos con otro no es recomendable. Dividir los documentos en secciones no es recomendable. Etiquetar secciones ya ni os digo. Así que dije, oye, Sergio, vamos a hacer lo que todo el mundo hace y seguramente todos hagáis, que es Google Drive, ¿no? Google Drive fantástico. Oye, puedes almacenar material, documentos Word con diferentes documentos, puedes compartir el material, permite la colaboración y la producción de textos. Esto es fantástico. Es fantástico a pesar, encuentro uno que necesita utilizar Chrome para acceder offline, ¿vale? Esto ya es cosa mía, que no me gusta. Y la otra cosa es que tiene un sistema de etiquetación muy pobre, Google Drive. Creo que sí que se puede etiquetar, pero no te permite hacer dos cosas clave, que es jerarquización de carpetas y subdirectorios a partir de etiquetas, ¿sí? Y otra cosa es cruzar etiquetas. Cruzar etiquetas me refiero a coger una etiqueta de presente de subjuntivo y una etiqueta de oración de relativo, mezclarla y que ahí me salga una planificación a partir de esto. Esto Google Drive no lo puede hacer. Es muy bueno almacenando información, pero no organizando información. Así que se me apareció ahí Dios y la Virgen, se apareció la wiki. Yo había recibido formación de la wiki, pero había recibido como para los alumnos, cómo preparar, cómo ayudarles como TIC para alumnos. Hasta que dije, oye, a mí eso me puede servir a mí para organizar material. Y sí, una wiki te permite escribir y publicar información rápida y gratuitamente. La wiki, y es lo más importante, la información que publicas se retroalimenta. Te permite organizar, te permite unir páginas dentro de la wiki como material externo, PDFs, imágenes, vídeos, y luego es que el sistema de etiquetación es muy potente. Pero había un problema con la wiki. Y es que la wiki necesitabas acceder online. Yo quería algo que no fuese online, que me lo podía descargar y tuviese eso mismo. Hasta que me hablaron una vez de la wiki de escritorio. La wiki de escritorio tiene las mismas características que la wiki, pero no depende de internet. Te genera archivos de texto plano que son TXT. TXT pesa muy poquito, lo podéis llevar a cualquier lado. El problema que tenía de los TXT es que visualmente son muy feos, pero cuando lo pasas por la interfaz de la wiki, todo cobra, vais a ver una imagen, todo cobra significado, queda muy bien. Y luego es que es gratis, ¡Gratis! Yo utilizo una wiki que se llama ThinkWiki, es totalmente gratuita para Windows, Mac, Linux, ¿vale? La podéis descargar, ocupa poquísimo, archivos TXT. Te permite elaborar cuadernos y páginas hijas, es decir, en un mismo cuaderno podéis crear directorios, subdirectorios, lo podéis ir enlazando según el grado de importancia. Permite una etiquetación de jerarquía y cruce, que es lo que he explicado.
te permite la creación de hipervínculos internos y externos a otro material, y luego podéis exportar todas estas planificaciones en diferentes formatos con un HTML, pasárselo a una profesora que pues, por alguna razón no puedes ir ese día a clase, pues lo puedes exportar a HTML, se lo das y te sale todo bien explicado de cómo son los pasos de esa planificación, y puedes acceder incluso a tu propio material. Desventajas la tiene, es demasiado simple para algunos. La wiki, si quieres hacer más cosas, pues quizá no te funciona, pero si es organizar material con jerarquías, etiquetas, pues viene muy bien. La creación de tablas, si utilizáis cronogramas, aunque creo que no es el caso, es pobre. No es 2.0, me refiero a que no se puede interactuar con la wiki es algo para ti, no permite ni la colocación de textos, no sirve para eso, es para ti mismo. Siempre vas a necesitar acceder con un TXT, por lo tanto los TXT pues no os queda más remedio que subirlos a la nube. Y ya, para terminar, luego estará esto. Por cierto, mi blog es este. Así, con movimiento, ¿la sabéis? Muy bien, Si vais ahí, organizar clases en el wiki, lo veis. Aquí también se ve más grande. Vale. Conclusiones. En primer lugar, lo que os he explicado, los enfoques no son métodos. Un enfoque no está nada preestablecido. Yo os he explicado algo que os puede servir, os he dado ideas clave que os puede servir para orientaros, pero no es en ningún momento un método cerrado, es un enfoque, por lo tanto lo podéis adaptar a vuestras necesidades. El arte de planificar es como un buen vino. Para los que empecéis ahora mismo, tranquilos, porque vais a estar muchas horas, pero poco a poquito, especialmente si tenéis la wiki, vais a ir puliendo la cosita. Nunca en una clase improviséis, los alumnos lo saben todo. Digamos que estoy planificando que me ha salido la improvisación que he hecho en los últimos 20 minutos que me he quedado sin tiempo, los alumnos lo saben, créanme, lo saben, Por lo tanto, no improviséis. Planificad, revisad, organizad y volved a revisar. La planificación es continua, no se acaba nunca. Yo tengo la wiki y la voy modificando. Son las ventajas que te permite ir modificando todo el rato. Y por último, no hay que olvidar que el principal objetivo de la enseñanza es facilitar el aprendizaje. Nuestros alumnos van a aprender sí o sí sin nosotros y por tanto hay que ponérselo mucho más fácil, y la planificación tiene mucho que ver con esto. Porque si no planificáis bien, os pasará lo siguiente. Esto es ¿conocéis este meme? Siempre este es mi favorito. Las planificaciones de mi profesor eran horribles. Bueno, yo he llegado hasta aquí ya. ¿Preguntas?